¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal TV. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien junto con sus familias. Hoy tocaremos un tema que está generando muchas imprecisiones, muchas inquietudes en el ámbito, sobre todo en el ámbito fiscal, aunque hoy es la primera parte donde trataremos de transmitirles a ustedes qué es la razón de negocio, los diferentes ámbitos donde estas mismas palabras son de negocio se presenta y cuáles son sus características o particulares de cada uno de ellos. Y bueno, para hablar del tema, pues qué les puedo decir, contamos con un excelente profesional, bueno, una persona que tiene toda la capacidad, el conocimiento, la expertise sobre todo, porque es importante vincular no nada más el conocimiento, sino con la expertise y la capacidad que tenemos de análisis para poder cumplir y sobre todo generar nuevas situaciones. Así es que, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. No, Bienvenido. al contrario, Miguel, te agradezco el espacio y la oportunidad de venir aquí a tu programa para platicar de este tema que, como dices, pues da para mucho y Claro. trataremos de, pues ampliemos quizás las dudas, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar y vamos ahí a tratar de poner los puntos sobre las IES. Muy bien, pues nuevamente te agradezco mucho tu apoyo. Les comparto un poco de la trayectoria del licenciado en Derecho Cristian Paredes González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. También es Field Compliance Officer en México, coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información en la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Es capacitador autorizado en prevención de la corrupción por Alliance of a ver, no lo estoy pronunciando bien, es Alliance for Integrity México. Es correcto. Muy bien, gracias. Vicepresidente de Tecnología en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, también de Así México. es. Pues, Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Seguramente van a haber comentarios muy enriquecedores. Y amigos, también estén muy atentos. Tendremos el día de hoy dos suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal de regalo para ustedes. Más al ratito haremos una pregunta para que se puedan llevar estas dos suscripciones, así como también tenemos 5 revistas que nos está mandando la Prodecon para ustedes y 3 guías para el llenado de la declaración anual que también nos está compartiendo Prodecon, cosa que agradecemos. Así es que estén al pendiente con la pregunta para que se puedan llevar estos presentes para ustedes. Y pues bueno, sin más preámbulo, estimado Cristian, esto de la razón de negocio, ¿no? Creo que pues, es como palabra, pues, viene de mucho tiempo, desde cómo crear un negocio, cuál es Exacto. la razón, desde pues la necesidad, ¿no? De abrir un negocio o el ánimo de, oye, quiero poner un restaurante, quiero poner aquí o quiero hacer una gran empresa. Entonces la razón de negocio puede tener muchas aristas, muchas conceptualizaciones, ¿no? Es este tema. Y ya después tenemos la razón de negocio desde el punto de vista catastrófico, ¿no? Ya que se incorpora a la legislación fiscal, Exacto. que siempre la legislación fiscal es pues de mucho cuidado, de mucha preocupación para todos los contribuyentes y evidentemente para los empresarios. Entonces, esto de razón de negocio, ¿cómo podrías tú más o menos empezar a conceptualizar en cada ámbito esto de razón de negocio? Claro que sí, Miguel. Yo creo que, y como siempre lo hago, de lo general a lo particular, ¿no? Que yo creo que es la forma que debemos de empezar siempre a conversar y más en un foro como estos. Y como bien decías, todos estamos aquí en México de alguna manera para generar negocio y siempre tenemos este ambiente, ¿no? De corporativo quizás, muy estructurado, pero también existen, ¿no? Los comercios, las pymes, mi pymes y todos Claro. estos modelos donde pues al final lo que se busca es generar riqueza, generar empleo y que pues naturalmente se vaya generando este círculo virtuoso. Pero dentro de estos esquemas de pronto surge, ¿no? Y que hay que hacerse esa pregunta y ser autocrítico en el sentido de, ok, ¿qué voy a hacer como negocio? Y entonces esa es la primera pregunta para que todo empiece a ser consistente. Claro. Desde una situación, pues naturalmente del comercio, desde una situación legal, administrativa, y que de alguna manera, como lo digo en muchos foros, pues que podamos contar una historia, ¿no? Para que se pueda estructurar esto de tal manera que después ya cuando empecemos a aterrizar las cosas, la razón de negocio se explique por sí misma, entendiendo que es la razón de negocio se va a ser
el motivo por el cual se decide o no comercializar algo. Claro. Así vamos a empezar con esa situación tan sencilla y en una cuestión de un checklist, digamos, en un empresario o en una persona que va a iniciar, por esa situación, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el motivo, la razón por la cual voy a comercializar o no algo? Con eso, yo creo que es una situación muy sencilla para las personas que nos están escuchando empezar, ¿no? Yo creo que con eso, no sé si concuerdes conmigo, Claro. pero yo creo que con eso a nivel corporativo, comercial, ciudadano de a pie, me parece que es la primera forma en la que se arranca. Ya después, ya ahorita vamos a entrar en detalles más precisamente de cumplimiento normativo, la situación fiscal, la parte ya, digamos, más doctrinal, Claro. pero de entrada y de saque, con eso yo creo que la gente que nos escucha debería de estar de alguna manera también de acuerdo con nosotros. Claro, y este punto de razón de negocio, desde el concepto de una concepción genérica, como lo estás comentando, después ya va tomando una particularidad en cada ámbito de mi mismo negocio, ¿no? Es correcto. Y eso ya lo voy entendiendo, como bien comentas, se va dando natural ya el ir dando la concepción a esta palabra específicamente en cada ámbito, pero eso ya es cuando estoy trabajando en él. Cuando ya lo tengo, cuando lo voy entendiendo, cuando voy captando las diferentes áreas, aunque tenga un negocio pequeñito, tengo diferentes áreas. Oye, Totalmente. desde llegar y a lo mejor poner un local que tengo semifijo, pues desde barrer, colocar la estructura que necesito, los insumos, todo eso, también eso es una cuestión de decir, oye, ¿y por qué necesito comprar detergente, no? Pues hay una razón. Claro. Oye, ¿por qué necesito pagar mis permisos? Pues porque hay una razón. Me explico que se vincula con el negocio y son de diferentes índoles, ¿no? ¿Y por cuál te gustaría comenzar Mira, a platicar? en la situación, si quieres, vamos a irlo como en capas, como cebolla, ¿no? Vamos a platicar en capas. Vamos, y lo propongo a la audiencia y a ti precisamente, ¿no? Yo creo que la parte regulatoria primero, ¿no? Ya después lo vamos aterrizando a lo fiscal, que pues naturalmente es lo que más nos importa. Pero si me permites, ¿no? Desde una perspectiva de cumplimiento del famoso compliance, me parece que es importante comentarle a la gente, ¿no? Porque pues ahorita lo acabas de decir muy bien, desde el más pequeño hasta el más grande, dentro, ¿no? De la formación de la estructura empresarial hoy en día, me parece que recordarle a la gente el tema del cumplimiento normativo, la parte del compliance, siempre va a ser una piedra importantísima para arrancar el negocio. Con base en esto hoy en día un programa de cumplimiento va a ser la carta de presentación de todas las empresas. A partir de ahí vamos a entender precisamente cómo está precisamente la estructura de la empresa, la misión, la visión, y precisamente con base en esto vamos a partir de razón del motivo, la razón del negocio. Con base en esto vamos desglosando y una parte precisamente de los programas de cumplimiento es estar al corriente con nuestras obligaciones en general y en particular también con las fiscales. Más allá de que si se puede hablar de compliance laboral, fiscal, ¿no? Claro. Que puede haber puntos muy encontrados en ese sentido, me parece que hoy el tema del cumplimiento dentro de la cultura corporativa mexicana es prioridad. Obviamente, como parte de eso, uno de los pilares, pues naturalmente no vas a dejar mentir que es estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales. Y ya de ahí vamos a entrar quizás en los comentarios impopulares de algunas cuestiones de interpretación que el Código Fiscal tiene y ya en particular de la razón de negocio, ¿no? Y de que pues de pronto pueden haber algunos vacíos. Claro, también les mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan por Facebook. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Y de esto que comenta Cristian, ya empezar, como comentas, ¿no? A destapar poco a poco, hoja por hoja, hasta llegar a los puntos centrales, medulares, y que a veces duelen, ¿no? Claro. Y tienen incidencia. Pero esto de la razón de negocio, yéndolo a la cuestión más técnica, ya también es importante que todos tomemos nota que los negocios ya no se pueden hacer igual. Exacto. Ya no, ya vienen creo yo, a perfeccionarlos, a llevarlos de una forma más, ¿cómo decirlo? Con esto de que se requiere del cumplimiento. No nada más basta un fin maquiavélico, ¿no? De que el fin justifica los medios. No importa cómo hago, paga, ya saca el dinero. Y sí, se cumplió y a lo mejor no hiciste nada mal.
pero no puedes probar el por qué lo hiciste de la forma que lo hiciste, Exacto. y además no cumpliste con algunas disposiciones que inciden y que Exacto. tienes que contemplar, y tiene que ver con el tema vinculativo con razón de negocio, y ahí viene el tema de, oye, ¿cómo lo hiciste para llegar a este punto, cumpliendo con todo esto que viene el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, incluso el cumplimiento normativo, Exacto. que también incide, y eso tenemos que tenerlo muy presentes. Los negocios ya no se pueden hacer igual que antes. Eso me quedo con eso. La cultura tiene que cambiar y se tiene que adaptar a cómo estamos viviendo las cosas, ¿no? Y coincido y suscribo lo que dices. Ya las cosas no pueden hacerse como se hacían antes, donde había estas malas prácticas de no te preocupes, lo firmamos después, o llegan las auditorías y ahorita hacemos el documento ya después de que sucedieron las cosas, que no es otra cosa más que dividir la palabra cumplimiento, como lo digo de manera socarrona, en dos: cumplo y miento. Entonces, la idea es de que esta figura naturalmente corporativa de hacer correctamente las cosas debe de prevalecer. Hay una frase que ya tengo y que doy en diferentes pláticas, que es: la ética no está peleada con el dinero. Lo mismo aplica para esto. La razón del negocio y el motivo por el cual yo voy a comercializar algo o no, tiene que ser precisamente parte del eje central de la empresa, del negocio, del micronegocio, de la vida del empresario. Por eso decía también que se cuenta una historia. La razón de negocio es precisamente esa historia que queremos quizás nosotros contarle eventualmente si alguna autoridad viene y nos toca la puerta. Es decir, que tengamos la forma documentada, ¿no? Precisamente a través de programas, de políticas, de cumplimiento normativo, que nos permita vivir tranquilos, que no nos estemos inventando cosas, sino que todo esté precisamente en armonía y que no estemos de alguna manera tratando de sacarnos las cosas debajo de la manga. Por eso, y otra vez, sí tenemos que hacer las cosas diferente, y hoy, a través de la tecnología que ya está implementada, a través de nuestros organismos gubernamentales que tienen cada vez mayor visibilidad de las transacciones, pues naturalmente también tiene que ser consistente la forma en la que nosotros hacemos los negocios, para que sea uno a uno y todo se vaya construyendo y no estemos de alguna manera inventándonos las cosas. Claro. Y fíjate que tomando tu comentario del cumplimiento, normalmente a veces desmiento y a ver después cómo cumplo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo declaré? ¿Cómo Totalmente. presenté? ¿Qué dije en el contrato? ¿A qué me comprometí? Pero ya es al Y revés. todo eso, sí. O sea, ya el problema Claro. es de que estamos de alguna manera en una ingeniería inversa. Ya tenemos el tema o el problema o la declaración o lo que pagué, no pagué, o la variable que aplique, y me tengo que ir hacia atrás. Claro. Y no debe de ser así. Pero también nosotros, en una cultura corporativa mexicana, tenemos que buscar hacer las cosas diferentes para que todo esto de alguna manera nos pueda permitir entregar mejores resultados. Yo creo que esto que comentaste de esta cultura corporativa, particularmente en México, si me lo permites llamar, nuestra idiosincrasia empresarial Es correcto. o nuestra idiosincrasia de negocios, está muy difícil cambiarla, está siendo muy difícil modificarla, porque no tenemos esa cultura de la buena administración. Es correcto. No tenemos la cultura de que tú puedes preguntar, a ver cuántos tienen teléfono celular, ¿no? Pues, la mayoría, todos van a levantar la mano. Claro. Oye, ¿ya leíste el manual antes de usarlo? Hay un automóvil, ¿no? Te compras un automóvil nuevo de agencia. Oye, ¿ya leíste el manual antes de usarlo? Y así podemos ir con muchas cosas. No tenemos la cultura de ver primero cómo funciona, voy a aprender cómo funciona y después ya lo utilizo, ¿no? Como que nos gusta más la adrenalina, somos más investigadores, los retos, de irle apretando. Y después... El aprendizaje por experiencia es Exactamente. realmente lo que prevalece. Y en este caso, en el ámbito empresarial, pues sí, al establecer todos estos cumplimientos normativos, políticas, disposiciones, muchos empresarios lamentablemente están aprendiendo por los golpes que están recibiendo. Eso. Es lo que los está llevando a ir implementando, a decir, híjole, sí, pero después tenemos un problema interesante, salvo tu mejor opinión, es decir, oye, pues sí, en este ámbito tenemos mucha información de extranjera, Claro. mucha información extranjera, que mucha de esa información no se ajusta No, a definitivo. cómo hacemos los negocios en México. Definitivamente. Y primero a eso, y segundo, que bueno, nunca se va a ajustar, ¿verdad? A cómo hacemos los negocios, no. Pero a la idiosincrasia que tenemos,
esa sensibilidad que se genera, no sé, de tú ver un manual de cumplimiento de Japón, por ejemplo, cualquier otro de, lugar. sí, de otro lugar, que tienen sus particularidades también. Y de repente se quieren adoptar, o este es muy bueno y ha salido mega certificado, y viene Claro. aquí y no funciona. No, esa es Creo yo la... por esa parte, esa idiosincrasia que incide, ¿no? Bueno, salvo tu mejor Sí, opinión. a ver, todo se tiene que tropicalizar. De pronto el problema es que cuando llega y se localiza una mejor práctica de algún otro país, de pronto quizás, como nos pasa, somos muy creativos, Claro. ¿no? O sea, siempre le buscamos alguna situación o alguna alternativa, alguna derivada. Pero bueno, me parece que en ese aspecto yo creo que la cultura sí está cambiando. Quizás también con base en lo que te comenté, en el aprendizaje por experiencia. Quizás las generaciones, ¿no?, que están hoy haciendo negocios y viendo estas cuestiones, ¿no?, de entender la materialidad, entender la fecha cierta, entender la razón de negocio, me parece que ha estado llevando a que se implementen de mejor manera estos programas, porque me parece que ya estamos en algunos escenarios más familiarizados con la cultura preventiva. Entonces, me parece que un poquito se está moviendo la aguja para decir, ¿sabes qué? Mejor me cuido, mejor estoy atento a la parte normativa, a la parte regulatoria, para evitarme sorpresas. Naturalmente, esto va a llevar mucho más tiempo, quizás, Por supuesto. pero me parece que estamos viendo o estamos siendo parte de este momento, de esta transición en el que mucho empresario mexicano está consciente de que hay riesgos, de que hoy ya no es como antes en algunas cosas y que tienen precisamente que adaptar esas mejores prácticas extranjeras a la situación local, donde pues naturalmente algún valor agregado y alguna situación de retorno de inversión va a haber. Claro. Eso me parece que es la apuesta hoy para que mañana no me cierren la empresa, no tenga algún escándalo reputacional, no tenga que pagar las multas, recargos, porque alguien no hizo o no documentó o se echó un trompo a la uña y pues al final Claro. no salió y el negocio es el que tiene que pagarlo. Entonces, Que siempre me es parece, así. exacto. Lamentablemente, No, ¿no? sí, sí, y no Lamentablemente. está bien. Fíjate, también hay un punto importante dentro de lo que comentas que, híjole, el tema de cuando una autoridad, cualquiera que sea esta, ¿no? Pero una autoridad que va y revisa la empresa, a una para, les va a sus facultades, y hay veces que también ellos no entienden esta parte. Y también traen otra visión diferente de razón de negocio, Exactamente. en base a su normatividad, en base a no sé qué tanto. Y de verdad, tenemos un asunto crítico en estos momentos con una empresa que la tiene parada. Y es una empresa bastante. Y la autoridad, pues no, cuando dices, oye, te cumplí, tú tienes la información en tu sistema, porque todo lo que me estás pidiendo te lo mandé por sistema. Y no, aún así, pues fíjate que no, porque no me diste el papelito. En el momento que fui no tenías el papelito. Y dices, ¿y qué crees? Te hago una suspensión de algo que te provoca, y de veras, es dramático para la empresa. Totalmente. A ver, yo creo que lo que nunca ha cambiado es la subjetividad con la que se administra la autoridad. No. Y menos en este tipo de interpretaciones, y menos cuando hablamos de este tema de la razón de negocios que se metió con calzador en la reforma y que tiene otro contexto, ¿no? Digo, echándonos el comentario impopular, ¿no? Pero vamos, o sea, tiene ese contexto, digamos, del antecedente, cómo se mete en la reforma y la subjetividad y los vacíos que, digamos, pudieran presentarse legalmente hablando. Entonces, con base en esto y quizás ciertas áreas de oportunidad que existen en las autoridades, donde pues puede prevalecer Claro. cierta línea, pues naturalmente nosotros, ¿no?, como empresarios o el empresario o la persona que va a recibir este tipo de visitas o estos requerimientos por parte de la autoridad, el mensaje es, tienes que estar preparado, Miguel. Claro. O sea, el escenario de que tarde que temprano te van a llegar a tocar la puerta, pues sí, o sea, va a suceder. Entonces, el mensaje y la situación que estamos precisamente platicando es que la gente esté preparada, que la gente esté de alguna manera en una cuestión de una política, un programa de cumplimiento, todos en la empresa alineados a que cada contrato, cada situación que se cierre dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos umbrales,
una situación, una matriz de riesgo súper básica, ¿no? Que todos deben de conocer o que pueden googlear sin problema. ¿Qué sería esta matriz de riesgo? O sea, que puedas tú medir, ¿Cómo conceptualizar esa matriz de riesgo? Es ¿Para qué sirve? digamos, un termómetro con el cual la empresa va a determinar sus riesgos entre el más alto y el más bajo. En ese caso, yo lo pongo aquí en un ejemplo, ¿sabes qué? El umbral de los contratos que rebase tal monto tiene que llevar cierto proceso. Y este va a ser por el cierre de X contratos con ciertos proveedores o ciertos clientes. Y se va haciendo precisamente esta disertación para que las diferentes áreas legales, administrativas, contables, principalmente de impuestos, estén involucradas en el negocio. Si internamente todos entienden de qué va el negocio al que se dedican, en función de la razón precisamente, Claro. cuando llegue la autoridad todo va a ser otra vez estándar, parejo, y se va a poder explicar por todos de manera igual. De eso a que se logre un convencimiento en la autoridad, bueno, es punto y aparte. Pero también tenemos que ser conscientes que mucho de esto es también educar y de alguna manera evangelizar a las diferentes autoridades de qué es lo que hacemos. Pero vamos a empezar, y otra vez siendo autocríticos, muchas veces ni siquiera los empleados conocen, entienden de qué va el negocio. ¿Cómo se lo explicas si ni siquiera lo Sí, entiendes? como que nada más llego a una función y ya. Oye, pero eso aquí, no, esa no es mi área, es Eso. área de él. Yo hice lo que me tocaba. Y al no tener una visión completa, pues se cometen involuntariamente, riesgo a pero la empresa. torpezas. Exactamente, torpezas que perjudican a la empresa. Entonces, Claro. tiene que ver esa armonía. Y de lo que comentaba usted con el tema de las autoridades, yo creo que así como comentábamos, ¿no? Te compraste una computadora, lee el manual, ¿no? O sea, Exacto. oye, llega a la empresa, oye, déjame ver tu manual de cómo tú funcionas. Exacto. Porque no todas las empresas funcionan igual. Ni Y remotamente. la ley, digo, ¿qué te puedo decir? Como abogado, ¿no? La ley, pues, la ley es general, abstracta. Es ¿Sí? correcto. Y entonces, ¿cómo la particular de la empresa está buscando cumplir? Y eso en su cumplimiento normativo, pues ahí queda esa política, esa norma de cómo lo está haciendo para que toda la autoridad pueda aplicar adecuadamente la ley y no que llegue con, es que es mi norma. Exacto. Es que es mi normatividad. Mi Es que esto es así. Para nosotros es esto. Exacto. Hijo, entonces todo lo que hice no sirve para nada desde un punto de vista con la autoridad, Es porque correcto. algo también importante que yo veo en todo esto es que lo primero que tenemos que ver es que todo esto que está platicando, primero ver la productividad en la empresa. Exacto. Y segundo, todo lo demás. Exacto. Claro, ahí contemplas legislaciones, normas oficiales que hay que cumplir, pero primero es que va a ser productivo para ti. Es correcto. Lo que comentabas, te va a retornar financieramente, te debe ser Eventualmente. productivo, exactamente. Y segundo, bueno, ya vemos los demás aspectos, pero que quede claro, quien quiera que lo que vea y lo lea, lo va a entender. Pero ahí tenemos unos choques impresionantes. Díselo al Seguro Social. No, bueno, a díselo al- todos. Pero a lo mejor, y es parte, yo creo que digamos, de la esencia de este programa, hablar las cosas como son, ¿no? Sin Claro. tanto tecnicismo, para que se pueda llegar a la gente y que de alguna manera todos somos, ahora sí que suelo parejo. Lo mismo, y me regreso al tema de los programas de cumplimiento, a las partes de los códigos de ética y todo eso que documentalmente hacen las empresas, se pueden hacer de manera muy sencillas para que de alguna manera hacerlos públicos es una recomendación, supuesto. donde precisamente las autoridades, tú crees que no te andan perfilando, no te andan revisando, Claro. son cartas de presentación. Entonces, de alguna manera eso sirve para que la gente de afuera, que no tiene por qué saber de todo, por lo menos tenga una mínima referencia de a qué te dedicas, cómo lo haces, por qué lo haces así. Y si eso, cuando te sientas con el representante legal, con el de impuestos, con el de legal o con el que te atienda, ¿no? Dependiendo quizás de la auditoría o de si sea el Seguro Social, el Infonavit, el SAT o el que te llegue a tocar la puerta, si todos de alguna manera a lo interno tenemos el mismo mensaje, entendemos de qué va el negocio y eso es consistente con la documentación y eso podemos lograr transmitirlo de manera elegante y de manera sencilla con las diferentes autoridades que también llegan con, en el mejor de los casos, con cierto trabajo previo, deberá de funcionar y deberá de fluir mejor la conversación. Pero de pronto nosotros o en los empresarios de pronto no quieren transparentar y tratan de ocultar. De pronto la autoridad puede excederse o no, o puede llegar con ciertas libertades o no. Y siempre cada uno en el antagonismo, es mi política, es mi normativa. Claro. Y ahí se acabó la discusión. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio? Que eso también es importante dentro de este tipo de foros.
Claro, y sobre todo en lo que comentas, que cada parte de la empresa, cada funcionario, cada miembro de la empresa, cada persona, no nada más sepa su función, Ujú. sino cuál es la finalidad de su función, que no es lo mismo. Es correcto. Al conocer todo, entonces, pues ya las cosas van tomando más sentido y se va sobre todo logrando mayor productividad en todos los aspectos de la empresa, ¿no? Que muchas veces pues me conformo con yo hacer mi trabajo y cuánto tiempo me paso en Estoy en el estos. TikTok todo el día y pues sí, ahora sí que el WhatsApp. Digo, nada, pues cuando me ven, ¿no? Exacto, híjole, déjame le cambio la Y, pantalla porque ya dejé de y ver si está la cámara, pues me muevo para allá que no hay la cámara. Y Exacto, entonces, ese tipo de trampas, exacto. de conductas indebidas o de ese, ¿cómo se llama? Esa idiosincrasia que Ujú. estábamos comentando, porque se vuelve en eso, ¿eh? Y si Sí, tú llegas primero y se va dando lo mismo que antaño. El nuevo, y de sí, repente claro. bájale, tranquilo, no nos tengas que dar mal, Es tienes correcto. que hacer eso, también tienes que ir a colocarte acá. Y eso, quitar esas mañas indebidas es complicado. Sí, pero yo creo que lo importante es que se hable de esto, Claro, ¿no? O sea, por eso yo creo que ahorita el foro y la circunstancia nos permite precisamente dar este punto de vista desde la iniciativa privada, desde un foro, digamos, que todo está conectado, porque de pronto, si lo vemos aislado, esto es la razón de negocios, y como que nos perdemos de todo sí, el universo que gira en torno a una situación que no podemos decir, bueno, es que está en el quinto, en el código, en un artículo 5 5. A, ¿no? Ahí está. No, o sea, hay que entender, por eso, hacia atrás todo. ¿Cómo está la empresa? ¿Cómo deben de hacerse las cosas de manera correcta? ¿Cómo debe de ser consistente lo que yo comercializo contra lo que facturo, contra lo que pago? Pero me parece que lo más importante es de que se hable del tema y Por que se supuesto. haga transparente la situación de que las cosas se pueden hacer de manera correcta, que las cosas se pueden hacer bien, consistente y que de alguna manera todo sea prolijo. Eso yo creo que es el mensaje o es una situación para mí importante transmitirle a tu auditorio. Las cosas se pueden hacer bien, o sea, se puede llevar a un escenario, como dices, de que el empleado que llega motivado de repente se empieza a caer porque se mimetiza Sí, 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 precisamente con el así es. resto de los trabajadores. Bueno, pues la idea es de que pueda irse mejorando esa situación, obviamente desde las cabezas. La cabeza obviamente tiene que mandar el mensaje, tiene que ser consistente, que se estén haciendo correctamente las cosas, porque al final todos vamos a ser beneficiados. Claro. Y fíjate que esta parte, de suyo cuando lo haces, no es tan complicado, ¿No? pero te están haciendo. Ujú. Sobre todo los que ya tienen cierto tiempo en la empresa, ¿no? Y la empresa, Claro. pues bueno, ya se está buscando mejorar Ujú. a través de establecer políticas en todos los ámbitos, ¿no? Y buscando sobre el tema de razón de negocio. Bueno, y sí, pero pues entró por acá y salió por allá, y incluso de repente estás en el tema de la capacitación, porque hay que Claro, darle hay capacitación al que personal, capacitar, claro. y de repente, pues sí, está, Ah, que todo y tienes va. que decirle, oye, espérame, estás en capacitación, amigo, déjame ese celular, déjame todo esto. Claro, Y desde ahí empiezan así como que ay, las barreras, ¿no? De claro. que te pones en, ajá, siga velando. Ujú, ujú. Y ya nada más tú estás aquí pensando en el Sí, ya mortal te fuiste. cangrejo, como decimos coloquialmente, y finalmente no pasó nada en esa persona. Claro, Así también habrá el que está interesado y si le el que importa. esté O sea, tenemos comprometido. de todo, ¿no? Claro. Tenemos de todo. Y lamentablemente eso es el estar pique y pique piedra con el personal, con el personal. Y de repente tienes que usar, híjole, a veces la parte, pues no justamente amenazante, pero sí de concientizar al trabajador. Decir, Eso. oye, ya te di reglas nuevas, ¿eh? Ahora estamos mejorando y va por este lado. Exacto. Te di la razón, te di por qué, dónde esto, dónde el otro. Si no sigues las reglas, acuérdate que hay despidos justificados por Claro. no seguir las reglas. Y eso es una cuestión totalmente válida, ¿no? Mira, el que advierte no engaña, Claro. ¿no? Entonces, si se hace esa situación de transparencia y se hablan las cosas, pero con la idea clara de que es en pro de alguna manera de la empresa, del negocio y que eso al final va a generar prosperidad para los demás, al final la gente lo debe de entender. Pero, otra vez, desde la cabeza, que sea consistente, que no vea que el que me está diciendo que me porte bien está sacando dinero de la caja chica, por ejemplo. Claro. Entonces, todo eso se va de alguna manera cascadeando, como se dice, desde la parte más alta de la organización, va cayendo y otra vez, cuando llegamos a la razón de ese negocio por el cual se decidió comercializar chicles y chocolates, todo tiene que irse contando solo.
Y entonces cuando llegamos a entender si hay un beneficio o no económico, si hay un beneficio fiscal, pues naturalmente las cosas se van a tener que ir dando de manera transparente. Por Y supuesto. cuando llegamos a un punto en que la autoridad llega y me quiere cuestionar, porque en la subjetividad y en estos vacíos de los que estamos platicando, de los diferentes párrafos, puede darse alguna interpretación, las personas comprometidas en el mejor de los casos, con la camiseta, ¿no? Más allá que ahorita está muy trillado ese término, pero bueno, bien puesto y entendido, va a poder hacer una cuestión de dialogar, de posicionar, de explicar lo que ese negocio utiliza como mecanismo para comercializar algo. Claro. El caso es que no hay quizás, y en esa parte sí hay que también ser enfáticos, de pronto no hay tanto entusiasmo quizás por el empresariado de capacitar a la gente. Diversos factores, pero bueno, o sea, yo creo que todavía hay bastantes áreas de oportunidad, pero bueno, llegaremos ahí eventualmente. Claro, y fíjate que ese punto es importante, que el empresario también lo quiera hacer, Sí. porque pues la cabeza, ¿no? O que lo haga por hacerlo nada más y pues ahí se va con tal de, ahí está el librito, ¿no? Lo tienes y aquí está, pero pues lo haces polvar para mostrarlo, como si fuera una cuestión nada más de cumplir. Y otro punto importante, que tiene que ver con tus colegas, en el sentido de decir, como esto tiene cierta parte de subjetividad, Totalmente. ¿qué crees? No, ¿para qué? Si en juicio te lo gano. Y ese tenemos un problema ahí que pues, me gustaría que lo comentáramos un poquito más adelante, Claro que sí. Cristian, después de nuestra pausa. Y amigos, espero que los comentarios estén siendo de alguna productividad. Si no, estamos a sus órdenes. Nos pueden hacer sus preguntas a través de nuestro Facebook o también en los teléfonos que aparecen en su pantalla. Así como también, regresando, vamos a dar la pregunta para que se pueden llevar los premios que tenemos para ustedes, los regalos. Y, insisto, nos lo van a hacer la respuesta no por Facebook. La respuesta, por favor, háganosla vía telefónica en los números que aparecen en sus pantallas. Regresamos, no se vayan, por favor. Lo más relevante en pocas palabras. 5 de abril. La inflación de marzo se ubicó en 6.85% anual, lo cual es un nivel más bajo en 17 meses de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, las frutas registran un importante incremento en sus precios desde 2022. 9 de abril. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que los precios mundiales de los alimentos registraron una caída de 20.5% anual en marzo. Sin embargo, siguen muy altos. 10 de abril. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer trimestre de este año se generaron 423.384 empleos formales en el país, lo que implicó una cifra récord para un periodo similar. Lo más relevante en pocas palabras. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Razón de negocios. La razón de negocios es un tema incorporado en el Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor a partir de enero del 2020, en el cual se introdujo el artículo 5A, que se refiere a la ganancia o utilidad que genera una persona física o moral al ejercer una actividad comercial de manera adecuada, misma que busca satisfacer la necesidad que tiene el mercado de bienes o servicios a través de la ejecución de operaciones en las que debe existir equidad comercial y fiscal, además de generar beneficios para inversionistas y socios comerciales, a través de relaciones largas y duraderas, sustentado operaciones genuinas como soporte documental, fiable, veraz y fidedigno, que justifique el resultado generado por el negocio de manera razonable. Este término, incorporado en la reforma del 2020, en el cual se introdujo en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación,
el cual establece que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen al contribuyente un beneficio fiscal directo o indirecto mayor al razonablemente esperado, tendrá los efectos fiscales que correspondan a los actos que se habrían realizado. Para la obtención de este beneficio económico, esto otorga a las autoridades fiscales la facultad de recaracterizar los actos jurídicos que celebren los contribuyentes cuando consideren que obtuvieron un beneficio fiscal indebido. De acuerdo al artículo 5A, debemos identificar y cuantificar un beneficio económico esperado. También, cuantificar un beneficio fiscal. Identificar si el beneficio económico es menor al beneficio fiscal, se presume que no hay razón de negocios. El objetivo de esta disposición es contrarrestar el abuso del derecho que se utiliza para la disminución del pago de impuestos, aun cuando sea a través de actos, contratos, negocios y mecanismos legales que pueden llegar a simular operaciones que en el fondo, financiera y económicamente, implican otra realidad. Cuentas claras. En su edición 806, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como cada año, Francisco Yáñez Ledesma nos presenta un artículo con todos los pormenores y recomendaciones basadas en papeles de trabajo y formato para el debido cumplimiento de la Declaración Anual 2022 para personas morales del régimen general. Con la misma idea de efectuar en tiempo y forma dicha declaración, Susana Mireles Arreola expone un primer acercamiento al tema de la reducción de capital y la cuenta de capital de aportación. Y nuevamente encontraremos algunos aspectos prácticos con relación al aplicativo del SAT para esta declaración, dando atención y respuesta a las principales dudas que este genera, en seguimiento a los del número anterior, esta vez abordados por Humberto Cruz Hernández. Además, encontraremos artículos con temas como la nueva obligación para la presentación de la información sobre situación fiscal, la necesidad de las erogaciones efectivamente pagadas con relación al costo de lo vendido deducible con base en flujo de efectivo, el reporte técnico 56 del CINIF sobre los efectos contables de la reforma laboral en materia de vacaciones, la primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2023, el comercio exterior en el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación del SAT, la actualización al registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, la ley del impuesto sobre la renta y la conocida como ley antilavado ante la obligación de informar el mutuo entre personas físicas, la devolución del saldo a favor del ISR aunque el patrón haya omitido enterar la retención, la primera década de digitalización del SAT y, como siempre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés en el número 806 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos hablando de este tema de lo que es razón de negocios con el licenciado Cristian. Grandes comentarios, muchísimas gracias. Y pues bueno, tenemos, ahora sí que lo prometido es deuda. ¿Qué pregunta le hacemos a nuestros televidentes para que se lleven estos regalos que les comentamos? Yo creo que una muy sencilla, Miguel, para no complicarle la vida a la gente. ¿Cuál es el artículo en el Código Fiscal que precisamente contempla el tema del que estamos hablando el día de hoy, de la razón de negocios? La verdad es que está súper sencilla, entonces creo que tienen que hablar, ¿no? Entonces, perfecto, sin problema. Pues esperamos sus respuestas, amigos. Ya saben, a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Las primeras dos personas que nos hagan favor de llamarnos y dando la respuesta correcta se van a llevar la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal de manera cibernética y
las otras 5 personas que nos llamen se van a llevar las 5 revistas que nos está regalando Prodecom, y los siguientes 3 se van a llevar las guías, ¿sí?, para la prestación de declaración anual que también emite Prodecom. Buenísimo. Entonces estaremos atentos, por favor, y también cualquier inquietud que tengan, estamos atentos también vía telefónica y también por Facebook, si tienen alguna inquietud, algún comentario respecto a estas generalidades que estamos platicando de lo que es la razón de negocio, ¿no? Y bueno, estamos atentos. Respecto antes de la pausa que comentaba el tema, sobre todo, que a veces podemos decir qué tan productivo puede ser o qué tan justificado pudiera ser el tema que de repente el asesor te diga, no, eso es basura, eso no sirve, ¿no? Aquí es lo que la ley dice y me pongo en la posición muy de abogado conocedor del derecho, y eso no sirve, y que me traigan y que te pongan fundamentos. Claro. Hace rato comentabas tipificaciones que se han dado, ¿no? Sí, sí. El compliance fiscal, el compliance laboral y cosas así, y son cuestiones para tipificar, no porque necesariamente haya una ley que te diga el compliance, que son cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Y eso creo que es claro, ¿no? Y tampoco son cuestiones coloquiales, sino son ya tipificaciones a áreas que se van dando, y yo creo que no tarda mucho en también establecer las legislaciones, ¿no? Ese sentido, como por ejemplo el lavado de dinero, Bueno. como nació. Exacto. Y ya está en la ley. Totalmente. ¿Se me explico? Y con toda la reglamentación. Entonces, claro. exactamente, pero me refiero a la palabra, ¿no? O sea, lavado de dinero. O sea, ¿cuál fue su origen? Pero ya ese concepto para lavado de dinero ya está incorporado en la ley. Al rato va a estar, yo creo, también el compliance laboral, el fiscal. ¿Me explico? Yo creo, a eso me refería con el comentario. Bueno, esa es mi expectativa, porque sí existe y debemos de tenerlo. Si no, ¿cómo justifico que cumplí con mis obligaciones laborales? Es correcto. Lejos de nada más pagar impuestos. Mi trato con mi trabajador, Exacto. que le informé, que él sabe, que cómo lo controlo también, que está cumpliendo la normatividad que le informé. Todo eso es a través de qué? Pues del cumplimiento, ¿no? Y me va a justificar si lo despedí, va a justificar si lo despedí injustificadamente o justificadamente, o cualquier situación que se dé con una revisión con la autoridad laboral. Es correcto. Porque no nada más decir, a ver, pues dime dónde está, pues ahí está la ley. ¿Y verdad que sí lo hicimos? ¿Verdad que sí? A ver, levanten la mano. No Sí, es no de es esa forma, democrático. No. Esa parte en donde incidimos mucho los asesores, en ese tema, bueno, tú eres también asesor muy experimentado en estos ámbitos. ¿Cuál sería la visión, la intención que debemos de tener al hablar esto desde el pequeño empresario? Sí, claro, sin distinguir. Exactamente, hasta la gran empresa. Mira, varios temas ahorita de lo que comentas precisamente, empezando por ese. La cuestión es manejarse de manera íntegra. Me parece que esa es la labor que hoy el prestador de servicios profesionales, ¿no? Llámese contador, o doctor, abogado, lo que sea, debe de manejarse de manera íntegra. Que yo creo que eso es una área de oportunidad importante para muchos profesionistas hoy, que de pronto, en lugar de dar una salida o proponer una salida, buscan, ¿no?, de pronto estresar la situación al grado de llevar al pleito, etcétera, ¿no? Me queda claro, y por ejemplo, cuando se habló mucho del compliance penal, se vendía mucho el miedo, ¿no? Como que fue un detonador, ¿no?, para cierto nicho, van a meterte a la cárcel si no. Y es de, espérate, o sea, como que no se necesita llegar a ese extremo para prestar o para, de alguna manera, ofrecer los servicios profesionales en cada una de las áreas. De ahí, obvio, ¿no?, la parte del lavado de dinero, cómo llega a una legislación sumamente robusta que genera, obviamente, toda una oportunidad laboral para muchísimas personas, ¿no?, donde obviamente está bien regulado, etcétera, etcétera, ¿no?, que hoy genera muchísimo dinero, ¿no?, naturalmente, y muchísimas áreas de oportunidad para el desarrollo profesional de las personas. De ahí, los diferentes sabores que puede tener compliance, quizás puede ser adoptado más adelante. Hubo una iniciativa del senador Germán Martínez en este orden de ideas, me parece que no prosperó y no va a andar, pero era precisamente como una cultura corporativa que pues al final me parece que solo quedó en eso, en una iniciativa. Pero hoy creo que con lo que existe normativamente en las leyes, en todas las disposiciones, normas oficiales, yo creo que el mejor ejemplo del que podemos hablar es todo lo que sucedió con el outsourcing, pues eso precisamente fue parte de un cumplimiento normativo que se tuvo que
trabajar en media pandemia para Claro. que todos los empresarios se pusieran al corriente y que de alguna manera se reglamentara todo esto. Pero yo creo que principalmente es generar también dentro de los equipos de asesoría un escenario claro de integridad, de transparencia, para que la gente o los asesorados puedan precisamente sentirse cómodos, confiables, de que no todo tiene que llegar a una situación de pleito, donde naturalmente se pueden hacer buenos convenios, buenos arreglos, siempre proponer, prepararse de alguna manera para evitar la cuestión del conflicto que al final nada más desgasta, genera muchos costos adicionales. Me parece del tema de la razón de negocios está clarísimo que una variable, el incumplimiento dentro de este escenario que estamos comentando es el tema de las multas y que si no lograste acreditar y no le llenaste el ojo a la autoridad, pues vas a tener obviamente el problema fiscal de las multas, los accesorios y todo eso, pero también trae ahí una cuestión penal que de pronto quizás no se habla tanto, pero bueno, ahí está precisamente considerado como una de las dos consecuencias, ¿no? La fiscal y la penal, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que para evitar llegar a ese escenario, si yo tengo otra vez toda mi historia bien armada, bien fundamentada, bien de alguna manera contada toda la historia, desde la materialidad, todo eso, y que pues obviamente esté soportado por una correcta razón de negocio, pues obvio, esos riesgos fiscales o penales, pues se tienen que ver reducidos a la mínima expresión. Claro, y bueno, aquí amigos, la opinión de su servidor es, yo creo que de alguna forma, independientemente de las cuestiones de idiosincrasia que tienen que enfocadas a la conducta, yo creo que todos sabemos qué tenemos que hacer. Claro. Ese es un básico, o sea, vete al espejo a los ojos y tú sabes lo que tienes que hacer, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas es, híjole, no lo quiero hacer o si lo quiero hacer, pues de un punto de vista. La otra es, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? Porque también hay que tomar en cuenta que pues también lleva a un desembolso financiero. Aunque va a haber productividad, sí, pero de inicio pues hay que hacer un desembolso. Entonces, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? Que ya son situaciones diferentes, Claro. a que si lo quiero o no lo quiero hacer, o simplemente casarse con el tema de que, pues lo que llegue, mi abogado lo pelea, ¿no? Eso. Y lo dejamos en efectos, por la razón que sea, ¿no? Por la imperfección del acto administrativo que se pueda emitir en el ámbito legal. Exacto. Bueno, está bien, pero al final del día, la finalidad, ¿cuál es, no? En donde, lo que tú comentabas, hay que ser profesionales. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la directriz? Que lo que tú comentabas, salvo tu opinión, yo lo resumo en lo que se conoce como el debido cumplimiento. Exacto. ¿Sí? Y si hay fallitas, pues corrígelas. Y si de verdad estás bien y la autoridad dice que no, entonces peléate. Es correcto. ¿Me explico? Pero tienes todos los elementos porque estás cumpliendo bien, no nada más porque vas a ganar, sino porque estás cumpliendo bien y pues también lo comentábamos, hay funcionarios, también hay que comentarlo, que pues no tampoco les interesa andar conociendo o capacitarse adecuadamente para llegar a una empresa y revisarla adecuadamente en función de cómo lo hace la empresa. Claro. Entonces va a llegar, no, lo va a hacer como yo digo y yo me sustento en mi normatividad, como yo la entendí. Entonces, hay muchas cuestiones, pero yo creo que si nos vamos sobre lo que debe de ser, las situaciones serán mucho mejores, e incluso en cuestiones hasta de juicios, ¿no? El juez va a valorar, va a ver, por esa es su función. Es que al final yo creo que una parte importante es, digo, el famoso como libro blanco, ¿no? O sea, imaginémonos, yo sé que puede ser complicado que de cada contrato y de cada factura se tenga un expediente tan exhaustivo, pero precisamente por eso las operaciones más grandes y la forma en la que de alguna manera se pueda dividir todo este tema dentro de las empresas, se puede llegar, o la intención sería, ¿no? Igual no tan romántico, pero se puede llegar a una situación de tener una especie de libro blanco con el cual, si tengo que llevar esta situación a un tema contencioso, yo esté con la capacidad de mostrarle a ese tercero que va a decidir si estoy en lo correcto o no, que está mi papelería al corriente. Entonces, naturalmente eso, para mí como empresario, me genera una situación de que yo, ¿sabes qué? Sé que tengo todo en orden y sé que la autoridad quizás no fue tan afortunada en este momento, no tuvo esas atribuciones, lo que sea. A lo mejor con base en ese libro blanco, con base en ese documento que yo hice de acuerdo a mi programa de cumplimiento y que sé que puedo litigarlo, la probabilidad de que sea una situación de éxito pues quizás sea más del 50%, y con base en eso me siento cómodo para ir y litigarlo.
pero bueno, para eso tengo que estar yo al corriente, yo sé que lo tengo que hacer y de alguna manera lo preparo y que esté todo bien armado por si llega a darse ese escenario. Por supuesto. Y ese tipo de situaciones también van hablando de la reputación de mi empresa. Claro. El famoso término de la cuestión reputacional de las empresas, Es correcto. que ya este tiempo, por llamar de alguna forma o mencionarlo, pues Infonavit, Seguro Social, mandaban oye, te doy un certificado de buena conducta, ¿no? Que si eres un patrón cumplidor, y eso es bueno. Eso es bueno contar con ello, hasta sirve para efectos de tus cartas de presentación, ¿no? Tenerlo en tus páginas de internet. Eso habla de la reputación de la empresa, e incluso si hay que ir a juicio, pero lo ganaste, pero porque estás en lo correcto, no porque nada más aprovechaste fallas del acto administrativo, entonces la situación será muy diferente, ¿no? Y no olvidemos que la razón de negocio pues se presenta en todos los ámbitos de la empresa, el laboral, administrativo, e incluso también tiene que ver con no hacerlo tan engorroso, ¿no? Claro. Porque también conlleva gastos innecesarios. Oye, ¿cuál es tu razón de que a a un comprobante, lo que sea, le tengas que dar 10 copias? Exacto. ¿Me explico? Entonces caes en cuestiones que pues, más personal, no dices, oye, ¿cuál es tu razón de negocio de tener tanto personal? Claro. Y no todo se va desde que, pues es lo que yo quiero, es mi empresa y yo lo hago como yo quiero, ¿no? Creo que también ahí incide el tema de razón de negocio, en esa discrecionalidad que a veces sentimos que, pues bueno, así como la Santísima Trinidad, ¿no? El empresario que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él hace lo que quiera, ¿no? Y hay una situación también yo creo que también el empresario mexicano hoy en día ya le tiene menos miedo a la tecnología y que eso finalmente facilita y simplifica muchos trámites, simplifica muchas cuestiones que antes eran engorrosas a nivel de papelería, firmas electrónicas, etcétera, etcétera, que hoy precisamente teniendo ese tipo de herramientas de tecnología facilitan la vida también interna a nivel de archivos, a nivel de repositorios, para que, igual hablando precisamente de esta figura, si yo tengo mi expediente de acuerdo a las matrices que se establezcan, yo tengo un repositorio donde va a estar el expediente de el contrato, la factura, toda esta parte documental, cómo se hizo el negocio, por qué se cerró, tacatá. Claro. Y ¿sabes qué? No importa que no esté una persona, porque eso también es parte de un plan de contingencia de que si mañana no está don fulano, que él es el que llevaba la facturación, y entonces si no está don fulano y me llega ese día la visita, ¿qué hacemos? Partiendo de la base que hoy con el modelo híbrido sabemos que de repente puede haber gente en la oficina y de repente puede haber gente en la rotación, toca la visita, ¿qué hacemos? Claro. Entonces ahí prácticamente el empresario ya está con la tranquilidad de que, ¿sabes qué? Todo está aquí en este repositorio, las personas que tengan o que haga sentido ingresen, bajen la información, la puedan poner a disposición. También es parte de las buenas prácticas corporativas que hoy deben de prevalecer. Por supuesto, pues, el uso de los contratos electrónicos. Exacto. Y eso, pues, no necesariamente tienes que ser la gran empresota. No. Para usar esas herramientas que tienen mucha productividad, las firmas a través de utilizaron hasta donde yo sé, o más o menos, no conozco, soy muy cibernético en ese sentido, pero pues el código hash, ¿no? Que te ayuda a que la autoridad tenga claro que ese documento no fue alterado, que no lo hiciste en el momento, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, de que no estés simulando actos como antes se hacía y que te inventabas ahí el contrato y mandabas firmar y etcétera, etcétera. Pues es parte de todo, ¿ves? O sea, es lo que hemos comentado desde el principio. Y exactamente lo comentaste al principio, el tema de repente todo el mundo, fecha cierta, ¿no? Y se convierte así como lo de moda. Exacto. Y entonces los notarios se llenan de trabajo y el tema no está en el notario, la cuestión de fecha cierta, ¿no? Está en la propia ley y después los controles que tú tengas para justificar que eso fue así. Es correcto. En cambio, a veces que pues no lo tienes y quieres darle fecha cierta, llévatelo al notario. Ya con eso sentimos que lo dimos cuando la verdad ese contrato no te refleja la realidad. Y el puro contrato ya no es razón de negocio. Es correcto. Es todo lo que los controles que llevas para justificar que lo que el contrato dice sí se realizó. Hoy incluso preparando precisamente el material que íbamos a platicar el día de hoy, me brincó cierta información respecto de utilizar mecanismos institucionales como los teléfonos, ¿no? Que se le dan a los empleados para que quede de alguna manera ese respaldo o esa información en los medios electrónicos oficiales de la empresa, porque si mañana se va
en mi ejemplo, el vendedor, y ese vendedor ahí tenía en su WhatsApp el contrato, las fotos, el cierre, etcétera, si se va y yo ya no tengo más que un documento, ¿cómo hago y cómo construyo todo lo que se dio para el cierre de esa negociación? Entonces, precisamente son de estos elementos tan sencillos como hoy, que todos tenemos un WhatsApp, que todos tenemos un teléfono con cámara, etcétera, pues ahora tenemos que pensar, Claro. ¿no? Que mejor que sea un correo o un teléfono institucional para que ahí quede todo documentado, todo de alguna manera transparente y otra vez, todo quede de alguna manera en un solo repositorio, en un solo expediente y no tengamos problemas de, oye, háblale a fulano que ya se fue, y dónde está el contrato, dónde está la imagen, etcétera, ¿no? Claro, podríamos hablar así en concreto, un poco coloquial, orden justificado, ¿no? Claro. Tenemos una pregunta de Cristian. Muchas gracias a todos los amigos que están en Facebook, a Fernando Chávez, a Leticia Edith, gracias a Luis Sánchez, a Rosalba Pérez, a Diego Olvera, a Alberto Fuentes, a Julio Domínguez, a Diego Olvera nuevamente, y Diego Olvera nos hace una pregunta. Él dice, por un apoyo económico entre hermanos para que uno de ellos se recupere económicamente, se está pensando en un contrato de 7 a 10 años por préstamos sin intereses entre ellos. Pero, para evitar que el SAT considere como ingreso para quien reciba el préstamo sin intereses, duda, ¿aplica la razón de negocio y cómo sería su aplicación e implementación? Porque el único motivo es ayudar a que el hermano se supere en situación y problema económico. Agradecela. No, gracias. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que aquí es cuando vamos a entrar entre el beneficio famoso, lo que establece el código del beneficio económico y el beneficio fiscal. Me parece que, no sé aquí cómo estaría la situación de ese beneficio fiscal, pues creo que no sé si exista, no sé si bajo esta situación nada más como que están prestándose. El escenario yo creo que sería precisamente cómo se va a documentar en todo caso Claro. ese mutuo. La parte que creo que no le va a gustar a la autoridad es de que no tenga interés. Intereses. Naturalmente ahí es donde me parece que puede tener ese beneficio, ¿no? De alguna manera justificado que va a estar totalmente controvertido y pues seguramente la autoridad va a buscar, ¿no? Entender la razón de por qué se le dio ese préstamo y a lo mejor tendría que, en preparación de todo este expediente y platicando ya en el caso práctico, es pues entender de dónde viene la enfermedad, cuándo se originó, cuáles son los motivos, la parte, digamos, los gastos que se han estado haciendo comprobables a nivel hospitalario, etcétera, para que de alguna manera ese expediente se vaya generando y eventualmente pues tengas esa justificación o esa materialidad y que no nada más estamos celebrando un convenio Claro. como para no pagar y que pues al final a mí me va a representar un ingreso eventualmente eso que me estás prestando como hermano para solventar mis gastos médicos, pero pues al final eso va a ser parte gravable eventualmente y que pues igual iba a ser por parte de la autoridad, enseguida va a estar ahí revisado, ¿no? Por supuesto. Ahí el tema de razón de negocio, yo sumaría nada más a lo que comenta el licenciado Cristian, yo sumaría el tema de, si es entendible, ¿no? Que a lo mejor entre hermanos haya un mutuo por apoyar al hermano, o si pasa entre compadres, cosas así, pues bueno, entre hermanos. Bien, es importante establecer en la parte de lo que son las declaraciones, oye, si lo necesita o nada más lo decimos. Eso. O sea, no nada más es decir, por necesidad, ya lo dije, pero oye, eso realmente es la realidad y cómo lo puedes manifestar. En este momento el hermano tiene cuentas bancarias. ¿Y cuánto puede tener ahí? O sea, ver todo el escenario Claro. de esto. Porque, oye, pues dijiste que le prestaste porque lo necesitaba, pero pues en este año checamos sus cuentas bancarias y el señor tenía ahí recursos. O sea, ¿cómo que es para que? Es correcto. O sea, no nada más es la intención de hacerlo, sino verificar que eso sea real, que ahí viene el punto de razón de negocio. Si es como decirte, oye, pues págame, híjole, fíjate que no puedo, ¿no? Y tú ves, oye, no puedes, y mira lo que ves en tu cuenta bancaria, oye, pues tienes artículos suntuarios, artículos Claro. de lujo, pues no me digas que no tienes, ¿no? Claro. No me quieres pagar, que no es lo Es mismo. diferente. Entonces, toda esa parte tenemos que analizarla. Si es real la situación que se está manejando aquí, pues bueno, puede haber una razón justificada personal, Ujú. pero desde el punto de vista hacendario va a decir, oye, espérame, ¿cómo que sin intereses, no? Ujú. Es que la ley me permite, sí, la ley te lo permite, pero no olvidemos que que la ley nos permita
en atento al artículo 5º, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ahí se menciona, sí, aplica el derecho federal común cuando no hay disposición fiscal, pero también dice, nunca lo apliques en contra de mi naturaleza, de la naturaleza del derecho fiscal. Y evidentemente la naturaleza del derecho fiscal es recaudatoria. Esto, 100%. Entonces, ponle un poquito de intereses, digo, justificado que puede ser bajo, Claro, claro. bajo por la hermandad, por el apoyo, pero si lo dejas sin intereses, estás usando una figura jurídica, que es el mutuo, Exacto. y estás tomando esa parte que te lo permite, pero te lo permite la materia civil, no la materia fiscal. Cuidado con eso, diferenciar. Yo diría con una cuestión, porque eso sí va a justificarte tu razón de negocio. ¿Me explico? En el ámbito fiscal. Por eso es tan importante entender el tema o tenerlo preciso como razón de negocio aquí, acá en el ámbito fiscal, en el ámbito administrativo, incluso en el ámbito personal, como es el caso, Claro. ¿no? En ese sentido, salvo tu mejor No, opinión. no, Cristian, totalmente de acuerdo. ¿no? Y sí, pues no va a haber una acumulación porque el préstamo es eminentemente devolutivo, pero hay que devolverlo en el mutuo, ¿no? Hay que devolver el préstamo. El tema es establecer bien las condicionantes, ¿no? De cómo interés. lo va a devolver, y que sea 7, 10 años. Creo que sí requiere un análisis muy minucioso de cómo se va a establecer en el contrato. Para ¿no? reducir los riesgos. Claro, para reducir los riesgos y que diga la autoridad, hombre, pues la de los préstamos ya me la sé. Exacto. ¿No? En Tal ese sentido creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Definitivo. Cuidando la cuestión de la razón de negocio. Y tenemos ya Ganadores. ganadores. Eso. Ganadores, Cristian. Tenemos ganadores. Muchas gracias a los que nos han hecho favor de llamar. Me toca. Gracias. ¿Cómo vamos a dividirlos? ¿Por quién se va a llevar la revista? Los dos primeros. Los dos primeros que saque así. Que saque tu mano santa. Híjole, bueno, a ver, vamos a revolverlos tantito, aunque sea para ponerle más emoción. Listo, a ver. Primer ganador, Juan Carlos Cuevo o algo así, o Cobo, no sé si sea Cobo. Juan Carlos Cobo. Muy bien. Se lleva su revista. Muy bien. Eduardo Cruz Márquez, felicidades. También te llevas una bonita revista. Itzel Moreno. ¿A ella qué le tocaba? ¿La suscripción? Ya la revista de Prodecom. ¿Esta revista Prodecom? Sí. Luis Octavio Cruz. Y finalmente Josué Ismael Estrada. Gracias a todas y a todos los que hablaron el día de hoy aquí al programa y se llevaron sus bonitos regalos. Muchísimas gracias y ya nos dejaron aquí sus datos. Nos ponemos en contacto para entregarles sus premios muy amables y todavía tenemos más. Esperemos a que termine el programa para que se comuniquen y se puedan llevar todavía los regalos que tenemos para ustedes. Y ya sabes que siempre el tiempo nos va premiando, Cristian. Claro. ¿Qué comentarios finales dentro de esta primera parte de generalidades de razón de negocio puedes hacerle a nuestros amigos? Gracias. Yo creo que ahí creo que viene ahí otro. Como parte, yo creo que de las conclusiones, otra vez, ¿no? La ética no está peleada con el dinero, se pueden hacer las cosas de manera correcta. Celebro la pregunta que recibimos por parte de ¿cómo se llama? Sí, ahorita te doy su nombre. Bueno, de la persona Sí. que nos compartió, porque también hay otra situación, Miguel, que yo creo que es bien importante y acordarnos. El que pregunta no se equivoca. Entonces, cuando hablamos precisamente... Diego Olvera. Diego, la pregunta de Diego viene en buen tiempo, porque así puede recibir información, asesoría, que le permita tomar una mejor decisión. Entonces, con base en esto, ¿no? Y como ya de alguna manera concluir es, pregunten, acérquense con los especialistas, no asuman cosas y precisamente eso les va a permitir tener un mejor filtro y tomar mejores decisiones. Con eso lo dejaría en este momento. Por supuesto, y yo nada más sumaría el tema de informarse. Hay que informarse, no somos todólogos, creo que nadie es todólogo, y si no, pues ya tendrás que haber llevado toda una vida, mejor tendrás 80 años y tendrás ya más aplicaciones, más visión, pero infórmense bien, todo también tiene una lógica, hay que también respetar esa parte o tomarla en cuenta el tema de la lógica, no necesariamente es
la opinión criticando, no descalificando, Correcto. no por esto y no por aquello, y están mal, y esto y lo otro. Construir. Y el gobierno, no, sino simplemente llevar una lógica en función de cuidar la productividad, lo útil que va a ser en mi empresa, cualquiera que sea el tamaño de la empresa, e incluso si soy persona física, hasta en honorarios, ¿no? Claro. Cómo manejo incluso mis dineros para hacer justificación en la empresa. También ahí hay un cumplimiento y una razón de negocio de tener 2 cuentas o tener 3 cuentas según como yo me administre y mi cuenta del negocio. En fin, creo que esto es una situación que debe de guardar una lógica en el sentido de cómo lo pretendo manejar, pero que no incumpla evidentemente con esa lógica y con las disposiciones legales aplicables. Correcto. No, Cristian. Y bueno, en este orden de ideas, amigos, estén atentos. Hay que cultivarse, hay mucha literatura, no sé si hay alguna literatura que tú puedas recomendar. Hay un libro de compliance fiscal bastante bueno donde viene precisamente todo este tema. Si quieres lo dejamos ahí, lo comentamos o lo ponemos ahí en las redes para que le den una checada. Pero yo creo que ese sería, bueno, ahorita lo tengo que, Sí. lo bajo. Espérame, aquí lo traía. Ahora sí que no veníamos pues, preparados, pero Ahorita. Compliance Fiscal 2022 de Socios y Asociados Crow. Bastante bueno, trae bastante información de todos estos temas, desde una parte, digamos, corporativa, de cumplimiento, con el toque naturalmente fiscal y con todo lo que se ha estado viendo en los años recientes. Entonces, un buen libro que vale la pena que todos tengan ahí prácticamente de cabecera, porque trae un lenguaje súper amigable, Claro. sencillo, casos prácticos, entonces me parece que es bastante buena recomendación. Y va enfocado netamente a lo que se está denominando el compliance fiscal, ¿no? correcto. Porque ya ves que hay ciertas descalificaciones, eso no existe, No, bueno. cosas como esas, ¿no? Ya, Pero ya comentamos, ¿no? Es irlo tipificando, va enfocado netamente en la materia fiscal. Y yo creo que sí, Sí. también hay para los diferentes ámbitos, ¿no? Sí, Que claro. el laboral, incluso creo que esto se vincula mucho en el ámbito, como comentabas tú, en los expedientes que había que aperturar de un contrato y todo lo que tiene que ver, evidentemente vinculado con el control interno, Claro. desde lo que incide también lo que es la contabilidad administrativa. es correcto. Ahí incide bastante. ¿Ahí no tienes alguna recomendación para nuestros amigos? Ahorita no, ese sí no lo traigo, pero pues, Pero bueno, lo dejamos. tenemos un programa más. Es correcto. Tenemos un programa más. Ya comprometimos al maestro Cristian a que nos Encantado. regale. Y perdón, pero conozco tu trayectoria. Gracias. Has recibido premios muy importantes, Muchas gracias. reconocimientos importantes y particulares, que eso es lo que, bueno, es admirable Muchas gracias, en tu Miguel. persona como profesional. Muchas gracias. Yo estuve en uno de ellos, donde vi con el doctor Merino, que te Claro, hizo una el buen entrega amigo. muy, Le muy, mandamos muy saludos. importante. Y por eso me atrevo. Muchas Porque gracias. es importante difundir información productiva, Claro. no nada más dar información que sí nos va a nutrir a los que nos interesa todo Así es. esto, que yo creo que es a todos los asesores. Pues, Cristian, Aquí le muchísimas dejamos. gracias. Gracias, Miguel. Gracias, nos estaremos viendo dentro de 8 días. Seguro. Te agradezco mucho. Gracias. Insisto, no soy la persona indicada, pero en nombre de nuestro director de la Facultad de Contaduría y Administración, en nombre de mi director universitario, de Coayet, de todos mis compañeros que hacemos, pues, que hacen posible estas transmisiones, estos programas. Muchísimas gracias. Y también, amigos, gracias a ustedes, muy amables por habernos acompañado en este programa. A todos mis compañeros, gracias. Que tengan ustedes una muy buena mañana y recuerden muy bien, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Uc, que estén todos muy bien. Hasta pronto.